Con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para Al Día Noticias y el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Por lo que hemos visto y hemos oído aquí en el viaducto, el metro de Bogotá no lo para nadie. No lo para nadie, John Didier y Carlos, gracias y a través de ustedes a la audiencia que nos acompaña. El proyecto ya superó el 48% en enero, esperamos tener una cifra actualizada a febrero muy pronto. Ayer completamos 3 kilómetros de viaducto terminados, estamos avanzando a un ritmo de 200 metros a la semana. Ya ustedes pueden ver obra en el ramal técnico, que es entre la estación 1 y el patio taller, y también entre la estación 1 y la 2, cerca de la estación 4, en la 1 de mayo, por ejemplo, cerca del Compensar de Kennedy, en la octava sur, estamos viendo viaducto alrededor de la estación del Sena. Entonces vamos a seguir avanzando en esta obra y garantizando que la obra se culmine, que cumpla los hitos que tiene presupuestados y podamos ponerla en operación en marzo del 2028. Usted invitó al presidente a conocer la obra, ¿le han respondido algo? Todavía no, pero aprovecho su micrófono para insistirle al presidente. Presidente, debe venir a conocer esta obra. Esta obra es una obra no del alcalde actual, no de los alcaldes anteriores, es una obra de Bogotá, de toda la ciudad y del país. Y por lo tanto es importante conocerla, entender las dimensiones, los avances que tiene, el personal que trabaja, los ingenieros que la lideran, y de esa forma entender que esta obra le va a cambiar la vida a Bogotá, no como un modo de transporte solamente, sino como un eje del desarrollo futuro de la ciudad. Señor alcalde, a nombre de los medios de comunicación, gracias porque nos da herramienta precisamente para contrarrestar tanta desinformación. Pero hay metas y hay retos. ¿Cuál sería el reto más grande para este primer semestre del 2025 con la primera línea del metro Carlos Fernando Galán? Pues mire, retos muchos. Estas obras se enfrentan retos obviamente por las dimensiones que tienen y hay que resolver esos retos. Uno particular es que el desarrollo de la obra, que va a ser cada vez mayor, no tenga tanto impacto en la ciudadanía. Ese es el reto más importante, en el desarrollo de la obra. Afecta a los comercios, afecta a la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, se va a cerrar estaciones de Transmilenio nuevas, ya se cerraron unas el año pasado, se van a cerrar otras. Tenemos que agilizar el proceso para que las temporales que vamos a instalar estén listas lo antes posible, en el segundo semestre de este año, y de esa forma mitiguemos el impacto. Ese es el reto, creo yo, más importante de este año, aparte de garantizar que la obra siga en el ritmo que trae, es garantizar que minimizamos el impacto en la ciudadanía. Si el gobierno deja de girar, Bogotá sale a buscar la plata, pero la obra no se para. Efectivamente, si por alguna razón la nación no gira, vamos a garantizar que Bogotá pone la plata. Eso tendría un costo y tendríamos que hacerlo con dos cosas. Uno, apelar a instancias judiciales para que la nación cumpla su compromiso legal con Bogotá, que es un compromiso legal que no lo pueden cambiar de manera unilateral. Y dos, buscando los recursos que permitan cubrir ese hueco que nos deje la nación. Pero no vamos a permitir que la obra se pare ni un solo día. Va hasta las 100. Bueno, hoy el proyecto va hasta las 72. En este momento ya se presentó una APP de iniciativa privada que busca prolongarlo hasta las 100, eso quedó incluido en mi programa de gobierno, también en el plan de desarrollo, y estamos analizando esa propuesta y si surte efecto, es decir, si considera la empresa Metro que cumple los criterios, vamos a avanzar para abrir la posibilidad que otros presenten propuesta también y consolidar esa posibilidad de que en este mismo gobierno se defina el inicio de la construcción de ese siguiente tramo que sería la 72 a la 100 con autopista. Alcalde, muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desde el viaducto del metro de Bogotá. Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá. ¿Estamos en el patio taller? Sí, estamos en el patio taller en Bosa. Son 36 hectáreas. Esto será el corazón de la operación de la línea 1 del metro. Vamos a tener cocheras para 30 trenes, talleres de mecánica, talleres de electrónica, actividades de mantenimiento rutinario. De aquí saldrán limpios, lavados y arreglados todo el sistema de trenes todos los días cuando estemos operando comercialmente. ¿Y ya están instalando los rieles como vemos aquí en la imagen? Claro, estamos instalando una línea que se llama línea de pruebas, una línea de 905 metros de largo en el costado oriental del patio taller. Nos va a permitir en el mes de septiembre recibir los vagones, adecuar e instalar el tren completo. A partir de septiembre llegarán 2 trenes al mes. Entonces, esta línea también nos ha servido para aprender el proceso de cómo las máquinas nivelan y alinean los rieles sobre los durmientes, la bateadora que genera el proceso de compactación,
cómo debe estar adecuada la subrasante, para una vez tengamos toda la dinámica técnica, pues tener mucho mejor rendimiento en los 24 kilómetros de líneas férreas que tendremos dentro del patio taller. ¿El proyecto ya alcanzó el 50% de desarrollo? Yo creo que estamos llegando al 50% en la medición del mes de febrero o en la primera semana de marzo. ¿No hay atrasos en el cronograma? Vamos bien, vamos cumpliendo, estamos entre el programado tardío y el programado temprano, o sea que estamos dentro de las holguras que tiene establecido el plan de ejecución. Decía el alcalde que es uno de los trenes más modernos que hay en este momento, ¿no va a hacer mucho ruido? Es un tren muy moderno, el sistema GOA 4 no tiene operador y el ruido se está manejando con un diseño que vamos a ver ahorita que subamos al viaducto de lo que es las dovelas o la viga en U, que encierra el sonido de los rieles y evita que salga ruido hacia el exterior. La especificación técnica es que no se debe incrementar el ruido de la ciudad con la operación del tren. 10.000 trabajadores, ¿todos colombianos? 10.200 trabajadores, más o menos, algo menos de 400 trabajadores vienen de la China. ¿Cuántos países participan en la ejecución de este proyecto? Estábamos haciendo las cuentas y ahí ha involucrado empresas y actividades en diferentes países, en Canadá, en Inglaterra, en China, en Chile, en Colombia. Entonces sí, tenemos un aporte importante de la tecnología y del conocimiento internacional. Estaba contándoles algunas cosas, algunos que subieron de primeros y me pidieron que esperara que subiéramos todos y poderles contarles. Elías me ayudó un poco a algunos detalles de lo que es esta obra. Ustedes pues ya vieron y ya les explicamos el proceso de la cimentación. Aquí estamos como en la parte obviamente más visible, la más alta, donde está el viaducto. Este viaducto está alrededor de 14 metros de altura más o menos sobre el suelo. Aquí atrás está el patio taller donde estábamos en la visita. Este es el ramal técnico del metro. Estamos entre el patio taller y la estación 1. Aquí ya hay más de 1000 metros bastante más de 1000 metros de viaducto construido, porque tenemos fácilmente 1200, 1300 metros de viaducto construido entre el patio taller y la estación 1. Aquí es donde ustedes ven que se materializa un poco la armada de este proceso. Estamos, por ejemplo, en una dovela. Aquí no se ve tan bien porque se las unen, pero por ejemplo aquí esta es la separación entre una dovela y la otra. Esta, aquí, y aquí va la otra, por ejemplo. Esto donde estamos, de aquí allá donde está Leonidas, es una dovela. Esto es una dovela. Esto pesa más o menos 44 toneladas cada una de estas. Estas tienen un sistema que los ingenieros le llaman macho y hembra, ¿no? Entonces, machembrado. Entonces encajan una en la otra, básicamente. Es específica, digamos, esta dovela que estamos acá fue construida específicamente para este sitio, para estar en esta posición entre la columna tal y la columna tal. No es que la pueda uno hacer y la pone en cualquier lado, no. Es hecha específicamente para este punto. Una vez suben las dovelas la viga lanzadora, las sube, les pone un material para pegarlas, digámoslo así, que ustedes lo pueden ver acá. Aquí se puede ver, digamos, pedazos de eso, ahí exactamente. Eso tiene, las dovelas tienen unos huecos, digamos así, por donde pasa un cable que después se tensiona, y eso es lo que, digamos, arma bien y soporta el viaducto, y luego descansan ya en los capiteles. Entonces, cuando una viga lanzadora de esas, por ejemplo, está armando un vano es la conexión en dovelas entre una columna y la otra, digámoslo así, tiene o está soportando más o menos, ¿cuántas toneladas? Más de 400. 6 dovelas son 250, 300 toneladas. ¿Y cuántas dovelas hay entre una y la otra? ¿Son más o menos 9, 10? Más o menos 8, 9, sí. Estamos hablando de más o menos 450, 500 toneladas de peso, además de las 430 toneladas que pesa la viga. Entonces, en ese momento, los capiteles y las columnas soportan fácilmente más de 1000 toneladas cuando se está instalando un vano. Más de 1000 toneladas que soportan, que eso también ayuda seguramente al tema de la cimentación y al proceso. Aquí les estaba explicando otra cosa. Aquí no va a haber traviesas o durmientes. Aquí se va a construir en concreto sobre esto que ustedes ven acá, para que encima vayan los rieles.
así va a ser acá. ¿El tercer riel dónde va a ser, Leonidas? El tercer riel va a ir acá, pero va a salir de la pared del quinto y va a dar... El tercer riel va a salir apoyado de la parte vertical de este bloque de concreto que llamamos plinto, va a salir con un elemento, y como son rieles invertidos porque la zapata que va pegada va por debajo, entonces el riel va ahí y va por debajo, va saliendo como una T y permite la transferencia de la carga. Ese tercer riel, en el caso del viaducto, va a ir acá hacia la parte central, porque hacia la parte lateral puede, en caso de emergencia, tener tránsito de personas. Un dato muy importante, alcalde y periodistas: el piso del tren va a quedar a esa misma altura del cierre de la Villa Nu. O sea que si hubiese alguna emergencia, va a haber una baranda que está ahí en esos tornillos que salen, y la gente va a poder caminar a la estación más cercana de una manera segura por la baranda a través de esa pasarela que tenemos ahí. Sí, ese tema es clave de lo que les estaba explicando. Digamos, cuando uno esté montado en el tren y uno esté de pie en el tren, digamos, la altura, los pies van a estar a este nivel, los pies van a estar a este nivel. No se hagan la idea de que va a estar el tren aquí metido de esa forma. Digamos, sí va a estar metido, va a estar sobre los rieles, pero la altura donde uno esté de pie en el tren o sentado va a estar a partir de esta altura. Eso implica, digamos, que tengan en cuenta un poco cómo va a ser la vista que va a tener, digamos, la persona que está sentada en un tren. Y lo que mencionaba Leonidas, y es las barandas que van aquí afuera, para que esto sea utilizado en caso de emergencia para eventualmente evacuar el tren. Eso es un poco como los temas básicos. No sé si tienen preguntas. Muy importante, porque se ha comentado en medios esto. Esa forma cóncava que ustedes ven de la Villa Nu y el hecho de que el piso del tren esté a este nivel hace que todo el ruido de frenado y de movimiento de las ruedas contra los rieles quede amortiguado en esta forma de la Villa Nu, que no es un capricho, es un diseño precisamente para evitar que el ruido salga. Una especificación de los trenes es que no deberá incrementar el ruido de la ciudad, o sea, la ciudad tiene unos niveles de decibeles de ruido que están plenamente establecidos. Es una línea base, y cuando opere el metro, esa línea base tendrá que respetarse. Sí, ese ruido, por ejemplo, que tienen los trenes, pues que tenemos en mente, el tren de la Sabana, o inclusive trenes en algunas ciudades del mundo que son, pues, construidos hace ya varias décadas, que tienen el ruido sobre los rieles, como se mueve el tren. Eso no va a tener este tren. Este tren es un tren moderno que no va a tener, digamos, ese ruido. Va a ser menor el ruido al de un tren como el que conocemos, y adicional a que es menor el ruido a un tren como el que conocemos, tendrá eso que dice Leonidas, que es una especie de caja de contención del ruido por cuenta de la forma como está diseñado el viaducto. Esa forma, como él dice, es pensada para eso, para que rebote el sonido ahí y no salga tan fácilmente afuera. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo que se ha hablado del ruido, efectivamente. Alcalde, ¿cuánto de esto de viaducto? Hablando un poco de... ¿Cuánto llevamos de viaducto? Sí, un poco de los avances de la semana, ¿cuánto están haciendo? Bueno, en este momento llevamos un poco más de 3.000 metros de viaducto construidos. En este momento estamos tal vez en la parte más larga que hay. Esta parte donde estamos tiene ya más de 1.000 metros de viaducto construido en el ramal técnico. La meta original era que cada viga lanzadora armara un vano más o menos cada 8 días. Un vano es la conexión, repito, en viaducto entre una columna y la otra, y la siguiente. La meta era que fuera uno cada 8 días. Se está logrando hacer más rápido. ¿En cuántos días? 5 días y medio. En 5 días y medio. Eso ha permitido agilizar, entonces ya estamos un poco por encima de los 200 metros de construcción de viaducto a la semana, y el reflejo de eso es que yo creo que más o menos el 4 de diciembre llegamos al primer kilómetro, y ayer, pues que era 23 de febrero, llegamos al tercer kilómetro. O sea, se hicieron 2 kilómetros en 2 meses y 19 días más o menos. Entonces, y eso con aún una viga lanzadora que no está operando todavía, ¿cierto? Entonces eso va a poder aumentarse un poco más para llegar seguramente a una cifra cercana, como les decía, en el bus, cercana a los
300, 320 metros a la semana podemos llegar, alrededor de 300 podemos estar llegando cuando estén operando ya con completamente todas las vigas lanzadoras, y eso nos va a permitir poder avanzar rápidamente. Por eso también el reto que les mencionaba es agilizar también la construcción de todo el resto de columnas, capiteles, para lograr que las vigas que ya van a correr un ritmo no tengan un momento donde se paren por cuenta que están esperando que estén listos otros capiteles para poder avanzar. Alcalde, ¿cuáles son las próximas estaciones que se van a cerrar? Cuéntenle las estaciones. Las dos próximas estaciones que se van a cerrar son la calle 19 el 8 de marzo y estamos programando para el 12 de abril Tercer Milenio en la parte sur de la Caracas. Esas son las dos fechas que darían. Luego van a seguir progresivas, van a haber vamos a construir unas estaciones temporales, pero el cronograma de esas dos fechas son importantes y ya se tienen bastante definidas como los próximos cierres. Alcalde, me preguntaba ahorita el micrófono, en los avances que vienen haciendo la construcción de todas las obras, parece que no alcanza a entregar usted ese trabajo de a tiempo. Pues mire, no, a tiempo sí, ojo con eso. Pero al tiempo que yo quiero decir es que usted lo inaugura. Ah, ok. Pero mire, no, la meta nuestra es cumplir el contrato, cumplir lo que está en el contrato, y vamos por buen ritmo para poderlo cumplir. Eso, ¿qué fechas implica? Implica que tenemos que lograr el hito que les mencioné, es decir, la gente tiene que ver en mayo del año entrante, marzo, abril, mayo, en 15 meses. En 15 meses más o menos, la gente tiene que ver trenes rodando, desde el patio taller hasta el compensar de Kennedy, en mayo de 2026. Estamos hablando de 5.7 kilómetros. Entonces, ese es un hito importante que tenemos que cumplir. Vamos en ritmo adecuado para poderlo cumplir, pero tenemos que mantenerlo y vigilar todo y resolver lo que surja para poder cumplir ese hito. En septiembre del 2027, o sea, un año y 4 meses después de eso, tenemos que tener los 23.9 kilómetros todos en operaciones de prueba con los trenes, dando vueltas por toda la ciudad. Pero esos son operaciones donde no hay pasajeros, es operaciones de prueba. El tren, o digamos el metro, tiene que cumplir esos meses hasta marzo del 2028 en pruebas. Eso es importantísimo, cumplir las pruebas y cumplir los plazos para poderlo poner en operación en marzo. Entonces, la meta es que podamos cumplir que cuando nos vayamos, esta administración se vaya, el metro ya lleve septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2027 en pruebas, toda la línea completa, para que en marzo el siguiente alcalde o alcaldesa pueda llegar y abrirlo a la ciudadanía. Entonces, esa es la meta y vamos en buen ritmo para poderlo lograr. En este momento vamos, 31 de enero y vamos en 48.24%, la semana entrante más o menos, a finales de la semana entrante tendremos la cifra actualizada a 28 de febrero. Hemos avanzado los últimos 6 meses a un promedio de 2% al mes. Se bajó un poco el ritmo en la última semana de diciembre y 1 de enero, es normal, eso pasa con las obras, ya se recuperó el ritmo, entonces esperamos que podamos haber superado a final de febrero el 50%, esperamos. La cifra confirmada la tendremos a final de la semana entrante. No, para metro no. Y lo segundo, alcalde, el gobernador ya ha dicho que Regiostrana a partir de abril comienza también a operar. ¿Eso implica Cundinamarca o ya también trabajar en Bogotá? Primero si quieren. Coordinación de los predios, se programó la compra de 1.427 predios que se necesitaban para adquirir y la totalidad de esos predios están adquiridos y entregados. Faltan 2 predios por entregar por unas compensaciones ambientales que hay que hacer. Ahora, cuando estamos instalando, y prácticamente yo me quedaría ahí, de que la parte de predios que estaban programados ya están adquiridos, por lo tanto no tenemos limitaciones por predios en la línea 1 del metro. El Regiotram, la información que tenemos es que efectivamente el gobernador nos ha manifestado que en abril arranca la obra, pero inicialmente no arranca dentro de Bogotá todavía. Tendremos la fecha cuando arranque dentro de Bogotá pronto. Ahí hay una discusión que se está resolviendo sobre lo que hay que hacer con una conectante de combustible para aviones que pasa por la avenida del ferrocarril.
en Fontibón. En principio hay que hacer una obra para garantizar la distancia necesaria que permita que pueda sin problemas pasar el Regiotran por ahí. Entonces eso tenemos que tenerlo listo antes de iniciar la obra dentro de Bogotá. Alcalde, en el caso que haya demoras por recorte en el desembolso de recursos de la nación, ¿se puede afectar el cronograma? A ver, como les decía un poco en la reunión previa, a la fecha la nación está al día con sus aportes, ¿no? Los aportes que debía haber entregado hasta hoy los ha entregado. El último en enero de este año. El próximo que tiene que entregar es en julio de este año y el siguiente en enero del año próximo. Ahí es donde en principio la nación ha contemplado en ese decreto la posibilidad de modificar esos plazos y aplazar esos aportes. No hay un acuerdo con Bogotá para hacer eso, es decir, no podrían hacerlo porque no hay ningún acuerdo en este momento. Estamos abiertos a un diálogo para llegar a un acuerdo que permita liberar para la nación espacio fiscal este 2025, porque sabemos que tiene un reto en espacio fiscal, pero tiene que ser como parte de un acuerdo, no puede ser impuesto ni unilateral. Y tiene que ser de tal forma que Bogotá y el metro garanticen que no se afecte el desarrollo de la obra. Ahora bien, en caso, y lo he dicho insistentemente, en caso de que no lleguemos a un acuerdo y aún así la nación, que no debería hacerlo legalmente, aún así aplace esos recursos o inclusive los recorte, por un lado iremos a instancias judiciales si es necesario para garantizar que la nación cumpla su compromiso con Bogotá. Iremos a instancias judiciales, uno, porque es un compromiso de nación, es para un proyecto estratégico, no es un compromiso de este gobierno, es un compromiso de nación a lo largo de 30 años de financiación. Iremos a instancias judiciales y de manera concomitante buscaremos los recursos directamente a Bogotá, con un costo para Bogotá, tendrá un costo adicional obviamente, pero para poder traer los recursos que sean necesarios para garantizar que la obra no se pare ni un solo día. Esta obra no vamos a permitir que se pare ni un solo día porque el costo para Bogotá sería mucho mayor de tener una obra que no avanza, que no se termina, como ocurriría en caso de que no hagamos esa fórmula de plan B. Alcalde, gerente, dos inquietudes. La primera es, ¿en qué fecha llegan los primeros vagones del metro acá a Bogotá? Y la segunda, ¿cuál es la expectativa que tienen para fin de año? ¿Hasta qué porcentaje considera que podría llegar al 31 de diciembre? Bueno, el primer tren completo, que son 6 vagones, ya terminó su construcción en China a principios de febrero. Inicia una temporada de pruebas en China y luego arranca para Colombia más o menos en mayo, junio, y debe llegar a Bogotá en septiembre de este año. Esa es la meta, que llegue el primer tren, no solamente de vagones, el primer tren completo, que son 6 vagones, en septiembre de este año. Y a partir de ahí deben empezar a llegar gradualmente los trenes, a partir del mes de septiembre de este año. Entran a pruebas en ese tramo que vimos que se está construyendo donde están los rieles, ahí iniciarán las pruebas de esos trenes una vez lleguen a Colombia. Y la meta para este año, pues yo he planteado que tenemos que estar por encima del 67%, ojalá inclusive el 70%, pero digamos por encima del 67% es la meta de estar a finalizar este año, que es una cifra importante. Este año va a ser muy importante para el avance de esta obra porque estamos hablando de un avance superior al 20% este año, más de 20% de la obra tenemos que hacerla este año. Y efectivamente ese es el avance propuesto, 67%, y bueno, vamos a buen ritmo, alcalde. Estamos dentro de los márgenes previstos de la programación temprana y la programación tardía. Es un proceso de programación de obra complejo que se maneja dentro de esos dos límites, y ahí hemos estado manteniendo la obra con el ritmo del 2% mensual. Alcalde, ¿qué se tiene previsto para la zona baja del viaducto, de las diferentes torres? Hay gente que en redes sociales ha comparado los trenes y metros en Camboche, que no grafiteen las diferentes columnas. Bueno, eso depende, o sea, digamos, usted plantea un problema que obviamente tenemos que abordar, es un reto de cómo logramos mejorar el espacio público y cómo el metro se puede convertir en algo que ayude a intervenir de manera positiva al espacio público si trabajamos todos articulados. El metro es una oportunidad. Primero, no es un proyecto solamente de movilidad. El metro es un proyecto de ciudad que puede mejorar la calidad de vida de la gente, generar empleo, activar una serie de proyectos de renovación urbana que mejoren la ciudad, activar proyectos. Por ejemplo, lanzamos una figura que son los PRUMS,
que son los proyectos de renovación urbana de movilidad sostenible para la movilidad sostenible. Ya sacamos el decreto, lo vamos a explicar en unos días, pero es aprovechar inversiones públicas como esta inversión pública del metro para promover renovación urbana que mejore el espacio público, que amplíe el espacio público. Entonces eso hay que verlo así, el metro puede ser una oportunidad y va a ser una oportunidad para eso. Este metro, como ustedes lo pueden ver, primero tiene una sola columna, no tiene dos como otros metros. Eso reduce, digamos, el espacio que se ve reducido en términos de iluminación debajo del mismo. Es un metro relativamente alto, como les digo, 14 metros de altura tiene esto. Como pueden ver, y ustedes lo vieron llegando acá y lo van a ver ahorita de regreso, pues no es un metro que como otros genere tanto impacto urbano alrededor de la obra. Genera, evidentemente, pero también si lo trabajamos bien con los entornos podemos reducir ese impacto. Aquí por debajo del metro va a haber espacio público que tiene que ver con, por ejemplo, ciclorruta, mejora el espacio público. Estamos trabajando con el Jardín Botánico, por ejemplo, para hacer intervenciones que permitan garantizar que con especies que nos ayuden eventualmente a mitigar el impacto, reduzcamos el impacto urbano que tiene eventualmente la obra. Tiene, digamos, intervenciones en espacio público adicionales, por ejemplo, la avenida Villavicencio, se hace un carril en cada sentido de la estación 1 hacia el oriente, y hay diferentes puntos obviamente en el proyecto metro. Usted puede ahorita darnos en detalle un poco todas las obras que se hacen, pero esta obra no solamente incluye el viaducto, incluye también unas intervenciones en espacio público, que es muy importante que trabajemos con las comunidades, y lo estamos haciendo y lo vamos a multiplicar con las juntas de acción comunal, con los comercios, con todos los residentes alrededor de la obra, para que juntos trabajemos en cómo logramos aprovechar mejor el espacio público, protegerlo y apropiarlo, porque eso depende de todos, digamos. Aquí no vamos a poder tener, ni es la meta, un policía detrás de cada columna del metro impidiendo que la pinten. Necesitamos que todos entendamos lo que esto significa para la ciudad y todos trabajemos, porque si vamos a tener una ciudad donde tenemos que tener un policía detrás de cada persona para que no pinte una estación de metro, una estación de Transmilenio, una columna del metro, pues eso va a ser imposible. Tenemos que cambiar todos de comportamiento y entender que este es un proyecto de todos y todas los bogotanos, de absolutamente todos. No es un proyecto de un actor, ni de un alcalde, no, es un proyecto de todos, del Estado colombiano, donde Bogotá obviamente juega un rol de liderazgo, pero eso será clave para que logremos aprovechar al máximo el espacio público. Efectivamente, solamente un dato, dentro del compromiso y dentro de las obligaciones, no solamente compromisos, sino obligaciones del concesionario, tiene que renovar 1.400.000 metros cuadrados de espacio público, es decir, toda el área que está comprendida de paramento a paramento en la avenida Villavicencio, en la 1 de Mayo, en la calle Primera, en la avenida Caracas. Esos son 1.400.000 metros cuadrados de espacio público. 140 hectáreas. Exactamente. En donde se tendrá todo mobiliario urbano, andenes regularizados con unos anchos estandarizados, vías, ciclorrutas, mobiliario urbano y jardín o zona verde dentro de lo que son los andenes. Me parece que será un impacto positivo, y lo que dice el alcalde, y dará una dinámica diferente a la ciudad. Ahora, trabajamos con Jardín Botánico para mirar diferentes especies que puedan alozarse o estar alrededor de las columnas. No las pueden tapar porque son elementos estructurales que tienen que ser vigilados y evaluados, pero sí que ese contexto verde alrededor del espacio público, y que de alguna manera evite pues las acciones de grafitis y otro tipo de acciones que no quisiéramos. ¿Cuánto tiempo, digamos? Se hacen 70 al día más o menos. Cada día hacen 70 pilotes. Y como ven, esto no para, estas máquinas no paran, están permanentemente en movimiento. Solamente el domingo tienen descanso, digámoslo así. El resto, todos los días de la semana están 24/7 trabajando.
Es el alcalde don Fernando Galán en este momento en lo que es denominado la fábrica de las novelas, de estas columnas que se dan en un aceleramiento Le van a empezar a echar el concreto, mire, empieza a pasar por la máquina y él empiezan a botar el concreto. todo un proceso lo que se vive en esta primera línea del metro, desde su fabricación de estos pilotes, de estas novelas, en un trabajo acelerado, precisamente intensifica sin dejar de lado la calidad de este proceso. Le ponen a los lados como el tapón trasero también, luego lo traen aquí, le ponen esta pijama en la parte de abajo, esta vaina armazón abajo, como viene ahí, miren como viene. Ese lo traen acá. Lo traen aquí, ahí le meten el concreto. Ahorita van a ver qué pasa por ese aparato, lo van moviendo hacia allá y ahí le entra el concreto. Una vez le entra el concreto, le ponen la parte del armazón de arriba, luego lo meten en una máquina que vamos a visitar ahorita ya, que si ven allá al fondo que está dando vueltas, allá es con fuerza centrífuga, y eso permite que se adhiera, digamos, el concreto a la parte de acero, y luego al final lo llevan a una especie como de hornos que hay allá, que hacen que se madure o se endurezca más rápidamente el concreto, y ya termina el proceso. Presidente, un par de aclaraciones. Mientras llega el racionamiento del agua y entonces hay que ir al baño con totuma y con balde. Se volvió esa la vida cotidiana de Bogotá. Empecemos por el agua. En octubre usted afirmó que en marzo de 2025 de este año Bogotá se iba a quedar sin agua. Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. Y que incluso sería necesario acudir al ejército para ayudar a evacuar la ciudad. Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por encima del 40% de su nivel. Tiene más de 40 millones de metros cúbicos más de lo que tenía el año pasado para esta misma fecha. Estamos entrando al final de la temporada seca en los embalses y puedo decirle que aunque todavía existen dificultades, Bogotá va por buen camino gracias a las medidas técnicas que hemos tomado. Eso sí, estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad. Ahora, sus afirmaciones frente al Metro de Bogotá, que dice soportar en el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tampoco tienen sustento. Porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años. Un metro que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose, el primer metro que se está haciendo realidad y claro que le va a servir a Bogotá. No sirve para disminuir los tiempos de movilización. No es cierto, presidente. El propio estudio que usted cita en la tabla 3 de la página 30 del documento Estado del Arte en Metodología de Estudios de Beneficio-Costo establece que tanto el metro subterráneo como en el elevado los tiempos de viaje se reducen. Es decir, que no solamente vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento de la estación 1 en el Parque de Gibraltar hasta la calle 72 con Caracas pase de 2 horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo de los desplazamientos generales en toda la ciudad va a disminuir. Y estamos agravando unas condiciones urbanísticas en toda la zona donde pasa un tren. Tampoco es cierto, presidente. Un estudio publicado por el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro probó que la línea 1 del Metro de Bogotá tuvo ya un efecto positivo en el valor del suelo desde 2016 a la fecha en un área de impacto de 800 metros alrededor de la línea. También se equivoca usted, presidente, gravemente cuando asegura que Bogotá empezó a morir. Claro que la ciudad tiene muchos problemas,
que tenemos que solucionar, pero le doy unos datos que muestran todo lo contrario. Bogotá hoy está jalonando a un país que enfrenta grandes dificultades, mientras que su gobierno sale a cazar peleas. Y no le voy a hablar de obras, porque ya entregamos la Caracas al sur, la ampliación de la Boyacá de la 170 a la 183, la obra del Canal Córdoba y más de 20 obras adicionales, mientras que además, por ejemplo, avanzamos en el cable de San Cristóbal, que ya va por cerca del 50%. Pero no, le voy a hablar de vivienda, de educación, de política social, de sus banderas, presidente. En vivienda, este año Bogotá va a entregar la misma cantidad de subsidios que el gobierno nacional en todo el país. En educación, primero, mientras que el programa de alimentación escolar PAE de todo el país está desfinanciado porque Minhacienda aún no ha girado recursos por falta de disponibilidad presupuestal, Bogotá no solamente está garantizando el programa para todos los estudiantes, sino que está aumentando el número de raciones calientes y está entregando nuevos comedores escolares. Esta semana inauguramos 8 nuevos comedores escolares en la ciudad. Segundo, mientras que el ICETEX dejó de ofertar 50 tipos de créditos a estudiantes nuevos en el país, lo que afectó a 8.000 jóvenes en Bogotá, en la ciudad ofertamos 8.000 becas completas para estudiantes en 2024 y en 2025 vamos a ofrecer 13.000 becas en educación universitaria, técnica y tecnológica. Y finalmente, un dato de política social. Mientras que desde febrero de 2025, el gobierno nacional dejó de atender 10.000 pobres extremos de Bogotá, que eran beneficiarios de sus programas, el gobierno distrital va a acoger estos hogares con una inversión aproximada de 50.000 millones de pesos anuales. Es decir, vamos a tapar el hueco que está abriendo la nación. Desde este año, el gobierno nacional dejó de cofinanciar alrededor de 11.000 cupos de atención de niños y niñas en primera infancia. Esta atención tiene un costo de 30.000 millones de pesos anuales. Desde Bogotá nos hemos puesto en la meta de crecer en 30.000 cupos adicionales en el presente cuatrenio para cubrir estos cupos y seguir fortaleciendo nuestra apuesta en la garantía de derechos de niños y niñas. Además, durante el 2024 aumentamos la cobertura de transferencias de personas mayores en un 97%, pasando de 38.000 a 75.000 beneficiarios. Y durante el 2025 vamos a incrementar el monto de la transferencia a personas mayores pasando de 130.000 a 150.000 pesos. Entonces no, presidente, Bogotá no está muriendo. El sueño de la ciudad, tener un metro, es por fin una realidad y acá muchas otras cosas buenas sí están pasando. Y para terminar, presidente, le quiero hacer 2 invitaciones. Primero, no le demos más largas. Vamos a visitar las obras del metro, ya que usted conozca el proyecto, porque aunque habla mucho del proyecto, todavía no conoce las obras. Lo invito a que vayamos a conocer la fábrica, por ejemplo, de pilotes, de dovelas, pero particularmente a conocer a los trabajadores. Más de 10.000 personas están trabajando todos los días en ese proyecto, que es el proyecto de infraestructura más importante que se está construyendo hoy en Colombia. Y segundo, presidente, trabajemos juntos, gobierno distrital y gobierno nacional. La gente está cansada de peleas y quiere ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a Colombia y a Bogotá. El progreso de Bogotá no lo detiene nadie. A pesar del decreto del Gobierno Nacional, mediante el cual aplaza la financiación de la Nación para proyectos clave de la ciudad, en particular el Metro Bogotá, no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga. Es importante reiterar que los aportes de la Nación a los proyectos de Bogotá no son un favor, responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumplimiento. Y quiero ser claro, a pesar de nuestra disposición al diálogo, este aplazamiento no fue concertado, ni nadie del Gobierno Nacional se comunicó con nosotros. El compromiso del Gobierno Nacional con el Metro surge de un contrato firmado en 2017, por lo tanto no surgió en 2024 ni puede depender de una ley de financiamiento de 2024. El Metro tiene hoy más del 46% de avance, no está atrasado y hasta ahora Bogotá ha puesto 3 veces más recursos que la Nación. Como alcalde quiero darle la tranquilidad a la ciudad de que vamos a garantizar que el proyecto no se detenga. Sin duda, este aplazamiento genera unos costos adicionales, pero haremos todo lo necesario para que el distrito, el gobierno de Bogotá, asuma hasta el año 2026 la carga que este incumplimiento del gobierno nacional representa. Vamos a analizar todas las acciones legales que tenemos a disposición para que el gobierno nacional cumpla con los compromisos que tiene con Bogotá. El proyecto Metro le está devolviendo la esperanza a nuestra ciudad. La gente está viendo el avance en las calles todos los días. Por ningún motivo vamos a permitir que nada ni nadie
frustre esa esperanza. Bogotá va a tener metro. Excepto el domingo, todo el tiempo. Y para que se hagan una idea, mire, ese ya salió de allá y lo van a meter a que empiece a dar vueltas, y después de que da vueltas un rato allá, lo vayan al otro sitio. ¿Cuánto se demora hacer un pilote? ¿Cuánto más o menos se demora hacer un pilote? ¿Cuánto tiempo, digamos? Se hacen 70 al día más o menos. Cada día hacen 70 pilotes. Y como ven, esto no para, estas máquinas no paran, están permanentemente en movimiento. Solamente el domingo tienen un descanso, digámoslo así, el resto todos los días de la semana están 24/7 trabajando. Ese pilote le van a empezar a echar el concreto, mire, empieza a pasar por la máquina y él empiezan a botar el concreto. Día Noticias desde el centro del patio taller en la localidad de Bosa. Aquí estamos en la fábrica de los pilotes del metro de Bogotá. Los micrófonos de Al Día Noticias en la fábrica de los pilotes, donde se adelantan las obras de ejecución de lo que es la infraestructura para el metro de Bogotá. Hemos venido haciendo un recorrido a lo largo del patio taller, donde funciona lo que es la fábrica de la estructura del metro, que está por llegar a un 50% de ejecución. 10.200 trabajadores en un 95% colombianos, un 4% chino y un 1% de otras nacionalidades. Aquí vemos el funcionamiento donde hacen los pilotes para el metro de Bogotá. Vemos por supuesto las personas trabajando y ejecutando obras en este lugar. Aquí solamente se hacen pilotes. Dime. ¿Solo se hacen pilotes? Sí, solo pilotes. Solo pilotes. Aquí estamos entonces. Hemos venido a hacer este recorrido del funcionamiento de lo que es la fábrica de los pilotes en Bogotá. Bueno, hoy 17 de febrero ya vamos a dar un paso importante, y es que la obra del metro ha tenido un hito importante, que es la calle 72. Cuando nosotros llegamos en 1 de enero del 2024, estaba en un 47,9% de avance, porque esto se inició más o menos en septiembre del 2021, con el esfuerzo que hubo el año pasado, que encontró dificultades porque hubo un cambio de subcontratista, etcétera. Se pudo avanzar para que ese 52.1 restante más o menos de lo que tiene que ver por ahora con el paso vehicular se terminara y se pudiera habilitar. A medida que se va logrando habilitar algo, se habilita para que la ciudadanía pueda disfrutar de él, porque básicamente nosotros entendemos el impacto que ha tenido la demora de otras obras en Bogotá, sabemos el impacto que ha tenido en la comunidad, y por eso estamos trabajando en habilitar lo antes posible lo que está avanzando en las obras, y de esa forma podamos garantizar que la ciudadanía pues no se ve más afectada por lo que se ha visto afectada por la demora de las obras. Entonces vamos a habilitar ya el tráfico vehicular.
Paola, ¿me copias? ¿Recibido? Muy bien, por favor habilitemos ya el tráfico vehicular en la 72 por debajo de la Caracas, conocido como deprimido de la 72. Hemos trabajado a partir de las 12 de la noche para implementar todo el plan de manejo de tráfico que permita habilitar el paso de la calle 72 por debajo de la Caracas en el sentido oriente-occidente y occidente-oriente. Forma parte de las actividades que hemos programado, teniendo en cuenta que no se ha cumplido con la fecha de entrega de toda la obra, de ir entregando áreas habilitadas al servicio de la comunidad, como lo venimos haciendo desde el mes de noviembre. Habilitamos el costado nororiental, el costado suroriental, el costado noroccidental, y nos falta, y estamos trabajando y exigiéndole al concesionario Metrolínea 1 la terminación en el menor tiempo posible del espacio público y la conectante suroccidental. Nuestro compromiso es con la comunidad, nuestro compromiso es con el usuario, y eso se refleja en las acciones que tomamos para exigir que se dé cumplimiento en el menor tiempo posible a la terminación de las obras del intercambiador vial de la calle 72. Continuamos desde el patio taller en la localidad de Bosa del Metro de Bogotá. Aquí estamos en la fábrica de los pilotes, donde se hace una parte del mayor de Bogotá. La construcción del metro de Bogotá. Ya terminado de la estructura de concreto, y es un avance importante. Esta tiene que estar terminada para poder operar en prueba en mayo del año entrante, así como la 2, la 3 y la 4. Podemos observar, y allá atrás está una organizadora. Bueno, esta es otra estación del metro, ubicada en la 1 de mayo. Esta es otra estación del metro, ubicada en la 1 de mayo.